Buenos días, chicos. Vamos a hablar esta vez acerca de lo que viene a ser el péndulo simple, pero lo vamos a explicar desde un modo de vista acerca del movimiento armónico simple, ya que el péndulo simple se va a aproximar a un movimiento armónico simple, pero siempre y cuando las oscilaciones sean con un pequeñísimo ángulo. ¿Qué cosa es un péndulo simple? Bueno, por acá más o menos tenemos la gráfica de ello. Es una pequeña esfera de dimensiones muy mínimas, la cual cuelga de una cuerda inextensible, o sea que no se puede estirar. Este de acá, al ser perturbado en su movimiento, va a comenzar a moverse de esta manera. A esto de acá se le conocen como oscilaciones, tal y como lo puedes observar. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Ahora, para que en este caso el movimiento sea un movimiento armónico simple, el ángulo debe ser muy pequeñísimo. Claro, para considerar entonces ciertas características. Entonces vamos a ver que en las características del péndulo ya son obvias, tal y como lo puedes ver, ¿no? Claro. Ahora nosotros lo que vamos a determinar de repente serían otras características adicionales que a nosotros nos importa muchísimo, o sea, es de bastante importancia para nosotros. Veamos, por ejemplo, mira, imagínate que yo tome la posición del péndulo justo en esta parte, o sea, justo cuando su movimiento es hacia allá. Entonces, más o menos imaginándonos nosotros acerca de ese péndulo, veremos nosotros de que este péndulo se moverá así, de esta manera, ¿no? Ya, pero bueno, en este punto, tal y como puedes observarlo, el movimiento estará determinado de esta manera. Acá encontramos más o menos al ángulo de θ, el cual es característico de parte del péndulo, por si acaso. Ya, muy bien. Bueno, por acá, por ejemplo, nosotros encontraremos a una tensión en la cuerda. Bueno, y recuerda que este cuerpo se puede mover y es móvil gracias a una de las componentes del peso. Entonces vamos a ponerle acá a esta parte mg, o sea, el peso, ¿no? Ya, pero descomponiéndolo al peso, observarás tú que este peso se puede descomponer básicamente en dos componentes rectangulares en él. ¿Cómo es eso, profe? Claro, estas serían las dos componentes. Una de ellas se cancela con la tensión, lógicamente, pero la otra presenta un movimiento. O sea, esta componente es la que va a permitir que este cuerpo siga moviéndose, pero la otra no. Bueno, más o menos vemos la referencia del ángulo θ. Este es el ángulo θ, paralelas, recta, entonces este sería el ángulo θ. Claro, ángulos correspondientes, ¿no? En este caso el tema de rectas paralelas cortadas por una secante. Muy bien, entonces si este es θ, este sería mg por el coseno de θ, y este sería mg por el seno de θ. Muy bien. Entonces, tal y como estamos viendo nosotros, de acuerdo al movimiento armónico simple, esta sería la fuerza que impulsa a ese movimiento. O sea, en otras palabras, la fuerza tangencial sería esta, ¿no? mg por el seno de θ. Pero observa tú también que la fuerza tangencial sería masa por aceleración tangencial, pues, ¿no? Claro, en este movimiento curvilíneo eso es lo que se cumple. O sea, inmediatamente se me va, o sea, las masas, ¿no? Claro, profe, G multiplicado por el seno del ángulo igual a la aceleración tangencial. Pero la aceleración tangencial no es nada más ni nada menos que la aceleración que produce el movimiento armónico simple.
¿Y cómo se calcula? A ver si recuerdas. ¿Recuerdas cómo se calcula eso? Claro, yo sé que tú te acuerdas. Sería omega cuadrado multiplicado por x. O sea, la frecuencia cíclica elevado al cuadrado multiplicado por x, donde x viene a ser lógicamente la elongación, la posición donde se encuentra, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, para este trayecto, esta parte sería aproximadamente x, donde está avanzando. Claro que sí. Ya, o sea que ya más o menos estamos viendo aproximadamente cómo sería este detalle, ¿no? Ya. Otro de los detalles es que de acuerdo a este sector, o bueno, de acuerdo a este sector circular, a esta porción de circunferencia, tomando en cuenta nosotros que el péndulo tiene una cierta longitud, le voy a poner por acá la longitud L, claro que sí, y este ángulo θ y este es X. Bueno, se cumple que X, la longitud de arco, es igual a L por θ, claro que sí. Pero, ojo al piojo acá, pero para un ángulo menor o igual que 15 grados, o sea, un ángulo pequeño, ¿no? Generalmente se considera 7 grados, 6 grados. Se cumple que el ángulo en radianes es aproximadamente igual al seno del ángulo, cuando el ángulo es muy pequeño. Ah, ya, profe, o sea, que cuando el ángulo es pequeñísimo, el ángulo se aproxima al seno del ángulo, por supuesto, y lo puedes verificar tú con una calculadora científica, que, bueno, en esta parte no te estoy faroleando, pues. Ahí. Profesor, entonces quiere decir entonces que x es igual a L por θ, o sea, L por el seno de θ, ya que θ vale esto. Ah, ya. O sea, en otras palabras, G por el seno de θ es igual a ¿quién, profe? Es igual a omega cuadrado multiplicado por x, que es L por θ. O sea, en otras palabras, será igual a ¿quién, profe? En vez de ponerte θ, como te vuelvo a recalcar, te voy a poner el seno de θ. Ahí. Entonces, lo borro por acá despacito y le pongo seno de θ. Inmediatamente se me va y pasa a dividir. O sea, quiere decir que G sobre L, bueno, es más, le paso a dividir y le saco raíz cuadrada. La frecuencia cíclica será igual entonces a la aceleración de la gravedad dividida entre L. Bueno, eso sí, sacarle su raíz porque estaba cuadrado. Ya, o sea que esta sería la forma de calcular la frecuencia cíclica en un péndulo simple, tal y como lo puedes observar ahí, ¿no? Muy interesante ese detalle, ¿no? Entonces, ya sabemos que la frecuencia cíclica con la cual va a viajar este péndulo está determinado y lo hemos demostrado que sería este de acá. Formidable, pues, ¿no? Ya nosotros podemos hacer problemas en el cual podamos calcular frecuencias cíclicas en función, lógicamente, de la longitud y la aceleración de la gravedad, nada más. O sea, de esos valores depende. No dependería de la masa del cuerpo, entonces, de todas maneras. Entonces, calcularemos nosotros lo que nos están pidiendo acá. Nos dice, calcular la frecuencia cíclica en el péndulo mostrado, ¿no? O sea, acá hay un péndulo en el cual nos están pidiendo entonces determinar necesariamente cuál es el valor de la frecuencia cíclica. Bueno, fácilmente nosotros lo calcularemos de la siguiente manera. Sabemos nosotros, ¿qué es lo que sabemos acerca del péndulo? A ver, ¿recuerdan? Sabemos que la frecuencia cíclica se va a calcular como la raíz cuadrada de G dividido entre L. Así es como se calcula la frecuencia cíclica. Pero tomando en cuenta que en este caso G vale 10 metros por segundo cuadrado, bueno, vamos a poner acá 10 metros por segundo cuadrado, sobre L, que es 40 metros. Ya, profe, 40 metritos. Entonces inmediatamente se me van las bolillas, claro que sí, y me va a quedar igual a la raíz cuadrada de
1/4. O sea que la frecuencia cíclica será igual raíz cuadrada de 1, 1, sobre raíz cuadrada de 4, 2. 1/2 de radianes por segundo. Que es lo mismo a representarlo como 0,5 radianes por segundo. Tal y como lo puedes ver. O sea, la clave sería la D de dedito, ¿no? ¿Te das cuenta? Recontra sencillo, entonces fue calcular la frecuencia cíclica en ese caso, ¿no? Claro, tú ya sabes que en los problemas también tú puedes aplicar tu criterio o puedes de repente crear tu propia fórmula. Todo depende de ti, yo creo en ti. Y yo sé que tú puedes llegar muy lejos.